un juicio afirmativo más un juicio universal. Entonces va a salir un juicio universal afirmativo, ¿ya? Entonces vamos a unir los juicios por cantidad y por cualidad. Pero antes de eso, tenemos que recordar las clases de juicios. ¿Se acuerdan que hemos visto en la primera clase los juicios por cantidad y por cualidad? Ahora vamos a verlo por relación y por modalidad, ¿ya? Entonces vamos al primer grupo, que es el juicio por su relación. Tenemos a los primeros, que son los juicios categóricos. Por ejemplo, los perros no maullan, ¿ya? ¿Qué característica tienen? Que expresan una verdad absoluta. Su fórmula es S es P, ¿ya? Los juicios hipotéticos son, por ejemplo, si se mantiene la sequía, se marchitarán las plantas del jardín. Estos juicios hipotéticos, ¿qué hacen? Afirman una relación de causa y efecto. Si pasa esto, va a pasar esto, ¿ya? Por lo que expresan una condición de posibilidad de un fenómeno, ¿ya? Su símbolo es, si S es P, Q es R. También tenemos otro tipo de juicios hipotéticos. Si S no es P, Q es R. Si no estudias para el examen, reprobarás. La tercera forma, si S es P, Q es no R. Si todos los estudiantes se conectan a Zoom, el curso no tendrá tarea. 4. Si S no es P, o entonces Q no es R. Si Neko no juega, él no podrá dormir. Vamos con los juicios disyuntivos. Estos fijan varias posibilidades como solución a un planteamiento. Por ejemplo, su fórmula es P o Q o R. Disyuntivo, hago esto, hago el otro o esto. Esto tiene que ver mucho con las conjunciones en lenguaje, ¿ya? Con las conjunciones disyuntivas o U, ¿ya? Por ejemplo, los animales pueden ser reptiles, anfibios o mamíferos. Ahí nos está mostrando infinidades de posibilidades. Vamos al otro grupo, que son los juicios por su modalidad. Los juicios categóricos. Estos juicios son los que expresan una categoría o una posibilidad, además que indican que algo puede suceder. Su símbolo es, o su fórmula es, S es probablemente P, que no necesariamente puede decir probablemente, pero se puede inferir. Tengo dos ejemplos. Es probable que seas el nuevo jefe. Es posible que llueva en la tarde. Los juicios asertóricos. Estos juicios expresan un saber real, pero subjetivo, ¿ya? Por lo tanto, es sujeto de discusión y de un juicio contrario también válido. Su fórmula es, si S es efectivamente P. Por ejemplo, Ética Nicómaco es el mejor libro que he leído. Juicios apodípticos. Ahora, antes de pasar a los juicios apodípticos, tranquilamente yo podría haber dicho, Ética Nicómaco efectivamente es el mejor libro que he leído. ¿Ya? Ahora sí. Pasemos a la parte de los juicios apodípticos. Estos juicios apodípticos tienen que ver con la parte de que expresan el mayor grado de verdad, ¿ya? Además expresan una certeza que es necesaria para el conocimiento. Entre estos juicios apodípticos tenemos las leyes de las matemáticas, de la física y demás ciencias. Por ejemplo, su fórmula es S es necesariamente P. A mayor profundidad en el mar, mayor presión, ¿ya? O la materia no se destruye, sino se transforma. También es ese tipo de juicio. Ahora, vamos a unir este grupo, tenemos que entenderlo muy bien, porque este grupo nos va a conectar a lo que son la teoría del razonamiento y a los silogismos, ¿ya? Entonces tenemos los juicios según su cantidad y su cualidad. Vamos a unir a esos dos grupos para dar a luz a estos juicios. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Juicio universal más juicio afirmativo. Juicio universal más juicio afirmativo da
como resultado juicio universal afirmativo. ¿Cuál es su fórmula? Todo S es P. ¿Cuál es su símbolo? A. La letra A. Ejemplo, todas las personas son humanas. Todas las personas son humanas. Todo S es son P. Siguiente, juicio particular más un juicio afirmativo da juicio particular afirmativo. Su fórmula es algunos S son P. Su símbolo es I. Ejemplo, algunos chinos son asiáticos. Algunos S son P. Siguiente, grupo. Vamos con los negativos. Juicio universal más un juicio negativo da como resultado juicio universal negativo. Su símbolo es E y su fórmula es ningún S es P. Ningún banano es uva. ¿Ya? Siguiente, juicio particular más juicio negativo da como juicio particular negativo. Su fórmula es algunos S no son P y su símbolo es O. Aquí no hay U por si acaso, solo hay 4. A, I, E, O. Algunos estudiantes no son excelentes.